Bueno amigos, continuamos resolviendo la situación número 3 del tercer año de secundaria de la semana 13. ¿Qué nos dice? Empresa de transporte interprovincial. Se contabilizaron las horas de manejo mensuales de conductores de dos empresas de transporte interprovincial. Se obtuvieron las siguientes tablas. Tenemos de la empresa A y de la empresa B. Tenemos los intervalos de las horas de manejo mensual y el número de conductores que las realizó. Dada la situación, nos plantean dos preguntas. La primera nos dice determina la media de las horas de manejo de las dos empresas y señala la afirmación correcta con respecto a dicha medida de centralización. Vamos a determinar la media o el promedio, que es igual, ya que son datos agrupados porque están en intervalos, tenemos que hallar primero la marca de clase. Empecemos entonces. Ahí tenemos la tabla de la empresa A y de la empresa B. ¿Pero qué es la marca de clase? Es el valor que representa a todo el intervalo. Lo representamos con el siguiente símbolo. Esta marca de clase nos sirve para calcular algunos parámetros. Uno de ellos es la media o el promedio que nos está pidiendo hallar. ¿Y cómo lo hallamos? Sumando los límites del intervalo y lo dividimos entre 2. Es decir, sumamos límite inferior más límite superior entre 2. Entonces, comencemos a hallar la marca de clase. Para la empresa A le vamos a agregar una columna que es la marca de clase. Vamos a hallar el primer valor tomando los primeros intervalos, que es 110 y 120. Sacando el promedio vamos a tener la primera marca de clase, es decir, 110 más 120 entre 2. 110 más 120, 230. Entre 2, 115. Por lo tanto, para nuestro primer intervalo, la marca de clase es 115. Veamos para nuestro segundo intervalo. Los límites son 120 y 130. Hallemos el promedio. 120 más 130 entre 2. 120 más 130, 250. Entre 2, 125. Por lo tanto, para nuestro segundo intervalo, la marca de clase es igual a 125. Y hacemos lo mismo para lo demás. Para el intervalo de 130 y 140, la marca de clase es 135. Para el intervalo 140 y 150, la marca de clase es 145. Y hacemos lo mismo para la empresa B. Agregamos una columna donde va a ir la marca de clase. Y de la misma manera, tomamos el primer intervalo, 105 y 115. El promedio sería 110. El siguiente, 115 y 125. La marca de clase para ello sería 120. El siguiente, 125 y 135, la marca de clase sería 130. Para el intervalo 135 y 145, la marca de clase sería 140. Ya tenemos hallado la marca de clase de la empresa A y de la empresa B. Ahora hallemos el promedio. Para hallar el promedio de datos agrupados, la fórmula sería la siguiente. El promedio va a ser igual a la suma de los productos de X sub I, que es la marca de clase que ya lo hemos hallado. Y lo tenemos ahí. Por la frecuencia absoluta. ¿Y quién es la frecuencia absoluta? El número de conductores, tanto de la empresa A y de la empresa B. Toda esa suma de productos lo vamos a dividir entre el número de datos. Para la empresa A, el número de datos totales sería el total de conductores, sumando 20 más 30 más 20 más 10 nos da 80 número de datos. Para la empresa B sumamos 30, 50 más 30 más 10, el número total de datos es 120. Por lo tanto, tenemos la marca de clase, tenemos las frecuencias absolutas y tenemos el número de datos. Y fácilmente podemos hallar el promedio o media de la empresa A y de la empresa B. Empecemos a hallar la media para la empresa A. Sumamos los productos. 115 por 20, más 125 por 30, más 135 por 20, más 145 por 10. Todo ello dividido entre 80. Lo tenemos de la siguiente manera. Y haciendo esa operación, la media de la empresa A es igual a 127,5. Hacemos lo mismo para la empresa B. 110 por 30 más 120 por 50 más 130 por 30 más 140 por 10. Todo ello
lo vamos a dividir entre 120 y lo tendríamos de la siguiente manera. Haciendo esa operación, la media para la empresa B sería 121,7. Por lo tanto decimos que el promedio o media de las horas de manejo de los conductores de la empresa A es 127,5 horas al mes. Por otro lado, de la empresa B, la media o promedio de las horas de manejo de los conductores es 121,7 horas al mes. Respondamos a la pregunta que nos plantean. Nos dice: determina la media de las horas de manejo de las empresas y señala la afirmación correcta con respecto a dicha medida de centralización. Habiendo hallado la media de la empresa A y de la empresa B, que lo tenemos ahí, respondamos. La alternativa A nos dice: la media de la empresa A es igual a la media de la empresa B. De la empresa A es 127,5, de la empresa B es 121,7. No son iguales. Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. B. La media de la empresa A es menor que la media de la empresa B. De la empresa A es 127,5. De la empresa B, 121,7. De la empresa A es mayor. Por lo tanto, la alternativa B es incorrecta. C. La media de la empresa A es mayor que la media de la empresa B. Correcto. Esta afirmación es correcta. Por lo tanto, decimos que la respuesta es la letra C. Siguiente pregunta, ¿qué nos dicen? Elabora histogramas para representar las horas de manejo de los conductores de cada empresa de transporte interprovincial. Primero elaboremos el histograma para la empresa A. Vamos a ver, en el eje de las abscisas tenemos las horas de manejo y en el eje de las ordenadas vamos a tener el número de conductores. Nos fijamos en el cuadro de la empresa A. Nos dice el primer intervalo, entre 110 y 120 horas de manejo al mes. ¿Cuántos conductores la realizaron? 20. ¿Ok? Ubicamos el número 20 y nuestra barra sería hasta esa altura. Siguiente, entre 120 y 130 hay 30 conductores. Por lo tanto, lo graficamos hasta esa altura. Siguiente, entre 130 y 140 hay 20 conductores. Hasta ahí lo graficamos. Entre 140 y 150 hay 10 conductores. Y lo graficamos hasta ahí. Por lo tanto, ya tenemos elaborada nuestro histograma para la empresa A. Ahora veamos el histograma para la empresa B de la misma manera. En el eje de las abscisas van a ir las horas de manejo y en el eje de las ordenadas igual el número de conductores. Veamos, entre 105 y 115 hay 30 conductores. Hasta ahí. Entre 115 y 125, 50 conductores. 50 hasta ahí. Entre 125 y 135 hay 30. Hasta ahí. Entre 135 y 145 hay 10. Y finalmente tenemos nuestros histogramas de la empresa A y de la empresa B. Y bueno amigos, eso ha sido todo con respecto a los ejercicios de la semana 13 del tercer año de secundaria. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido qué es lo más importante y nos vemos hasta la próxima. Chao.